Hola amigos, bienvenidos a este su programa, La Letra Pequeña de la Biblia. Hoy quiero hablar sobre la estatua de Nabucodonosor, pero nos vamos a enfocar en lo más importante, en el periodo de los pies. Pero antes de llegar al periodo de los pies, voy a explicarles cada parte de la estatua qué significa. Y eso lo vamos a leer en Daniel capítulo 2 versos 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, ¿qué tenemos? La cabeza representa al imperio babilónico. Su cabeza es de oro. Entonces, más adelante, en la misma Biblia nos explica aquí mismo que es el imperio babilónico el que representa la cabeza. El imperio babilónico fue creado después del diluvio por el bisnieto de Noé y su nombre era Nimrod, que fue el creador del imperio babilónico. El segundo imperio que se formó en el mundo fue el Medo-Persa. El Medo-Persa es entre Irán e Irak y otros países como Jordania, Siria, Turquía. Eso fue el imperio Medo-Persa y es representado en el periodo de plata. Ahora, el Medo-Persa, uno de sus principales reyes fue el rey Darío, que fue derrotado por Alejandro Magno. Y Alejandro Magno surgió con el imperio griego y representa el bronce. El imperio griego es el vientre y los muslos. Después llega el imperio romano. Pero ¿cómo llegó el imperio romano? Llegó porque el imperio griego murió Alejandro Magno y este imperio se dividió y al dividirse perdió fuerza. Entonces surgió el imperio romano y se apoderó de todo el mundo conocido. Ahora, este imperio romano representa las piernas y es el hierro. El hierro. El imperio romano, ya no hay imperio romano porque desapareció. Entonces tenemos aquí, en esta época en la que vivimos, en la época del barro cocido y del hierro. Entonces, estamos viviendo en esta época, en la época del barro cocido y el hierro. El barro representa la humanidad. Ahora, ¿qué representa el hierro? Leímos en los versos anteriores que el hierro representa al imperio romano. Entonces, la pregunta que me hacía yo, si el imperio romano desapareció, ¿cómo es que hay partes del imperio romano en los pies? Vamos a explicarlo de manera sencilla. Vamos a la historia. En el año 63, antes de la llegada del Mashiach, o sea, antes de nuestra era común, llegó el imperio romano a Judea y Samaria y se apoderó de Judea y de Samaria. ¿Y qué pasó? Que como estaba en Judea y Samaria, en Judea lo que había de religión era el judaísmo y los romanos llevaban el helenismo, que era la adoración a Zeus y a otros dioses más. Entonces, ¿qué sucedió? Como vivieron tantos años en Judea y Samaria, hubo una fusión que se fusionó el helenismo con el judaísmo y se creó una especie de otra iglesia, vamos a ver, católica o cristiana, y una iglesia más en Judea y Samaria. Entonces allá habían sacerdotes de eso, pero eran helenistas, porque el judaísmo siempre estaba aparte. Ahora,
¿Qué sucede con esa fusión? Pasaron años, desde el año 63, antes de la llegada del Mashiach, al año 325 después del Mashiach, o sea, casi 400 años, y un emperador romano llamado Constantino vio que podía crear una nueva religión. ¿Y en qué la basó? En el judaísmo y el helenismo. Y fusionó el judaísmo, o sea, lo que ya existía, le colocó nombre. ¿Cuál fue el nombre? Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y se basó a esa religión en dos libros, que era en dos libros, que era la Taná, en donde está la Taná judía, que está la Torá, y el Nuevo Testamento no existía y fue siendo creado después, poco a poco, porque el primer libro que se encontró del Nuevo Testamento fue el libro de Marcos, que fue en el año 400 y pico, o sea, 100 años y pico después, 100 años después. Ahora, entonces, la crearon bajo esa religión nueva, la católica, apostólica y romana, la crearon bajo el judaísmo y el helenismo. Entonces, del judaísmo tenemos la Taná y la Torá, y del cristianismo, del helenismo, tenemos el Nuevo Testamento. Es helenístico, tiene verdades, tiene cosas que son verdad, y tiene mentiras, tiene contradicciones y tiene manipulación, porque necesitaban, el Constantino creó la iglesia, la religión, para dominar a las personas. Entonces, ¿qué pasó? Esa religión cayó en el imperio romano, pero la religión quedó gobernando y gobernaba mucho sobre toda la humanidad, sobre todo esa área de Europa, Asia y hasta la India y hasta China. Gobernaba por medio de ¿quién? Por medio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Iban con sus cruzadas a matar árabes y a infundirles su nueva doctrina, que era el cristianismo. Entonces, por eso los árabes odian la cruz, y en vez de la cruz roja tienen una luna roja, porque es un odio hacia los cristianos. Entonces, la religión cristiana se fundamentó entre el helenismo y el judaísmo. No es judeo-cristiana, debería ser judeo-helenista, que debería llamarse de verdad el nombre verdadero de esta iglesia. Ahora que se creó la Iglesia Católica Apostólica Romana, representa el hierro. Este es el último periodo de nuestra existencia, porque vamos a ver qué es lo que va a suceder con esta estatua. Vamos a leer Daniel, capítulo 2, desde el 33 hasta el 35. Dice: sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, ya sabemos que el hierro representa al Imperio Romano por medio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La misma palabra lo dice. Y el barro representa a la humanidad. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada y no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el bronce cocido, el bronce, la plata, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo, como las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, y llenó toda la tierra.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, y sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. ¿Qué significa eso? Significa, esta es la representación de la tierra y del mundo. Y una piedra no cortada por mano, o sea, un meteorito, va a caer sobre la tierra y va a destruir todo lo que existe en ella, y va a destruir casi toda parte de las construcciones que ha habido sobre esta tierra. ¿Y qué va a hacer? Esa tierra, esta piedra va a volver a florecer, y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, sin habitantes. Esto ya sucedió, ya pasó. ¿Cuándo pasó? Antes del diluvio. ¿Qué sucedía antes del diluvio? Bueno, antes del diluvio existía la corrupción, los gobiernos eran corruptos, drogadictos, asesinos, criminales. A lo bueno se le decía malo y a lo malo se le decía bueno. El mundo estaba totalmente perdido. Yahweh, en su pura misericordia, le dijo a la gente que se arrepintiera, y le daba 120 años para que se arrepintiera. Y habló con dos profetas, uno era Matusalén y el otro era Noé, que predicaban la palabra para que la gente volviera a los caminos de Yahweh, pero la gente no quería. Entonces Noé sabía que el mundo se iba a inundar. ¿Qué hizo Noé? Fabricó un arca, en la cual la hizo en 5 años. Matusalén murió antes del diluvio, pero Noé se salvó con su familia porque obedeció la palabra. Y la palabra dice que no era justo entre todos los hombres. ¿Qué significa justo? Significa justicia. ¿Qué significa la justicia? Justicia es sinónimo de ley. Entonces, Noé y su familia guardaron la ley, guardaron los mandamientos. Entonces, hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, hoy el mundo va a ser destruido. Y solamente aquellas personas que guarden la ley de Yahweh y sus mandamientos, esa es la que va a ser salva. Están esperando el rapto, eso no existe. Están esperando el Mashiach ya vino. Ahora, es muy sencillo. Moisés salvó al pueblo de Israel de Egipto, los liberó. Ellos siguieron a Moisés. Yahweh le entregó la ley escrita a Moisés, o le dio la ley para que le escribiera a Moisés. Moisés escribió la ley, los mandamientos los escribió Yahweh. Y Moisés le entregó la ley al pueblo de Israel. Ahora, a nosotros, el Mashiach vino a liberarnos y a salvarnos de la esclavitud del pecado. ¿Y qué hizo Yahweh? Mandó al Mesías para que nos diera la ley. Al pueblo de Israel, Yahweh le dio la ley. Y a nosotros, el Mashiach nos dio la ley. Emmanuel, el Mashiach, nos dio la ley. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Yahweh los bendiga. Los animo, que estamos en los últimos días. Un meteorito va a caer sobre la tierra y va a destruir la tierra. Entonces, ¿usted quiere ser salvo? Guarda la ley, guarda los mandamientos.